Les diré que cuando yo supe de este caso del señor comandante piloto Juan Reyes Rodríguez, a mí me reventó las neuronas. Yo me quedé asombrada. Obviamente yo consumo asuntos extranormales, paranormales, asuntos de objetos no identificados volando por el cielo. Y el señor Juan Reyes, él cuenta que en un vuelo de Nueva York a Madrid, él se encontró con una nave del tamaño de la isla La Gran Canaria, que es una de las, yo creo que es la tercera más grande de todas las Canarias. Y que incluso ese objeto no estaba en el radar del avión. Es una historia fascinante. Fascinante. Y te la traigo hoy en Aquello Supernatural. Pues el 12 de marzo de 1997, un Boeing 757 de Air Europa volaba a 39.000 pies de altitud regresando de Nueva York para España. Y permítame un momento que quiero hacer un pequeño... Perdón por la interrupción, señoras y señores. Sigan acá. Bueno, era una noche despejada y bueno, volaba sobre el Atlántico. Una noche normal, de las que un piloto con décadas de experiencia conoce de memoria. Y entonces, a unas 50 millas al oeste de la ciudad de Vigo, algo interesante apareció ante el avión que pilotaba el señor Juan Reyes Rodríguez. Y algo que no debería de estar ahí. Algo que las pantallas de radar no podían ver, pero que el comandante sí vio, que el copiloto también vio, que la tripulación vio. ¿Y qué es lo que vieron? Un objeto de dimensiones imposibles. Un objeto silencioso, estático y completamente real. Y bueno, como lo dije anteriormente, el hombre que estaba al mando de ese vuelo se llama el señor Juan Reyes Rodríguez. Y lo que presenció esa noche cambió no solo su manera de ver el cielo, sino su manera de ver el mundo. Y esta es su historia. ¿Quién es Juan Reyes? Es un hombre de cielos y de certezas. Bueno, para entender lo que Juan Reyes vio en 1997, primero hay que entender quién es Juan Reyes, porque esta no es la historia de un aficionado con un teléfono móvil. No es la historia de alguien que miró al cielo desde su jardín una noche y creyó ver algo raro. Esta es la historia de un profesional de la aviación con más de 26.000 horas de vuelo real acumuladas a lo largo de 42 años de carrera. Un señor que ha pilotado prácticamente todos los modelos de avión comercial que existen. Un hombre que conoce el cielo de la misma manera en que otros conocen las calles de su ciudad, con una precisión adquirida a lo largo de décadas de experiencias. Juan Reyes nació en 1951 en La Guancha, Tenerife, las Islas Canarias, un archipiélago atlántico donde el cielo siempre ha sido parte de la vida cotidiana y donde la distancia entre el
ser humano y el horizonte se mide en kilómetros de océano abierto. Desde joven, Reyes supo que quería volar y voló durante más de 4 décadas y voló. Y con el tiempo se convirtió en comandante de Air Europa, una de las aerolíneas más importantes de España. Llevó pasajeros a Caracas, a Nueva York, a destinos de toda América y Europa. Acumuló miles de horas en el Boeing 757, en el Airbus 330, en casi todo lo que tiene alas y motor. Sus compañeros lo recuerdan como un piloto de los de la vieja escuela, meticuloso, sereno, con un nivel de profesionalismo que sus colegas admiraban. Y como si fuera poco, Juan Reyes también se convirtió en perito investigador de accidentes e incidentes de aeronaves. Fue perito oficial de la COPAC, el Colegio Oficial de Pilotos de Aviación Comercial, y perito judicial reconocido por la Comunidad de Madrid. En otras palabras, el trabajo de Juan Reyes durante décadas fue precisamente identificar qué salió mal en el cielo y analizar evidencias, separar lo que ocurrió de lo que parecía que ocurrió. Este no es un hombre que confunde lo que ve, y eso es exactamente lo que hace que su historia de aquella noche de marzo de 1997 sea tan difícil de ignorar. Bueno, el vuelo, que una noche que empezó como todas las demás. El 12 de marzo de 1997, Juan Reyes era el comandante de un vuelo de Air Europa que regresaba de Nueva York a España. A bordo, un Boeing 757-200, una aeronave de pasillo único, confiable, uno de los aviones que Reyes conocía mejor que ningún otro. Él mismo lo describiría años después como el mejor avión que he volado. Un avión que sentía como una extensión de sí mismo. Y el vuelo transcurría con normalidad. Estaban sobre el Atlántico Norte a 39,000 pies de altitud. La noche era clara, los instrumentos funcionaban perfectamente. La tripulación estaba en su rutina habitual de los vuelos transoceánicos largos. Y entonces, a unas 50 millas náuticas al oeste de Vigo, ya sobre aguas españolas, ya cerca del destino, algo interrumpió esa rutina. Primero fue una presencia visual. Un objeto de grandes dimensiones situado por debajo del avión. Juan Reyes lo vio, lo observó con la atención y la disciplina de quien lleva décadas mirando el cielo y sabe exactamente lo que pertenece a él y lo que no. Y lo que vio no era un avión, no era un globo meteorológico, no era una ilusión óptica, era un objeto de tamaño descomunal, silencioso, inmóvil. Un objeto que según sus estimaciones tenía unas dimensiones aproximadas de 40 kilómetros. Bueno, para poner en perspectiva, la ciudad de Madrid tiene aproximadamente 23 kilómetros de diámetro. Lo que Juan Reyes vio esa noche era casi el doble. Y estaba debajo de su avión, a 39,000 pies de altitud, sobre el océano. El señor Juan Reyes ha descrito este avistamiento en múltiples ocasiones, con la misma precisión de los mismos detalles. Y a lo largo de los años, y lo que describe es esto. El objeto era enorme, de forma definida, completamente estático en el aire, a una altitud que correspondía con la zona en que vuelan los aviones comerciales y por debajo de ella.
no emitía sonido perceptible, no tenía luces de navegación convencionales. Lo más perturbador no fue lo que era. Lo más perturbador fue lo que no era. El radar del propio avión no lo detectó. Y cuando Reyes contactó con el control de tráfico aéreo, la confirmación fue la misma. Las pantallas de radar no registraban nada en esas coordenadas. ¡Nada! Un objeto del tamaño de una ciudad entera, perfectamente visible a la vista, a la simple vista, pero invisible para todos los sistemas de detección disponibles. Pero el comandante Reyes no estaba solo en ese momento. El copiloto también lo vio. Según los relatos de Reyes, otro vuelo comercial que se encontraba en la misma zona también reportó haber observado el objeto. Un segundo conjunto de ojos profesionales en otra cabina viendo exactamente lo mismo. Reyes cumplió con todos los protocolos, documentó el incidente, reportó lo que había visto a las autoridades competentes, presentó su informe con la misma rigurosidad con la que había redactado informes de accidentes e incidentes a lo largo de su carrera. Y la respuesta oficial fue la que muchos pilotos que han vivido experiencias similares conocen bien. Silencio. 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 O algo aún más desconcertante que el silencio. Algo aún más desconcertante que el silencio. Bueno, años después del avistamiento, Juan Reyes seguía investigando, seguía documentando, seguía acumulando material relacionado con el fenómeno OVNI, objeto volador no identificado. Acumulaba datos, análisis, información técnica reunida con la metodología de un perito, no de un aficionado. Y entonces ocurrió algo que Reyes nunca ha podido explicarse completamente. Mientras él se encontraba de vacaciones en Punta Cana, República Dominicana, con su familia, alguien entró en su habitación del hotel Bávaro Palace. O más precisamente, alguien abrió la caja fuerte del hotel. Y lo que desapareció fue específico: el ordenador portátil donde Reyes guardaba toda su investigación. Los pasaportes de toda la familia, documentación de vuelo, credenciales profesionales, dinero, joyas y medicamentos de su hijo. Todo lo que estaba en la caja fuerte desapareció mientras Reyes almorzaba con su familia en el mismo hotel. Reyes interpuso una denuncia a pesar de que, según él, le pidieron por favor que no lo hiciera. Y entonces ocurrió algo todavía más extraño. Esa misma noche, alguien devolvió al hotel la documentación personal y las credenciales de vuelo de Reyes. La documentación, pero no el ordenador. No devolvieron la computadora móvil que contenía toda la investigación. Y Juan Reyes tiene su hipótesis sobre quién estuvo detrás de ese robo. Y no apunta hacia criminales comunes en busca de dinero fácil. Apunta hacia algo más organizado, más deliberado, hacia lo que en el mundo de la ufología se conoce como los hombres de negro. Agentes gubernamentales o de agencias de inteligencia cuya supuesta misión es controlar y suprimir la información sobre el fenómeno OVNI. ¿Es esa hipótesis verificable? No. Pero la cadena de hechos, un robo selectivo, la devolución parcial de la documentación, la desaparición precisamente del material de investigación, es un hecho documentado.
Y es un hecho que Juan Reyes no olvida. Con esta investigación, un comandante con preguntas que no tiene respuestas. Después del avistamiento de 1997, Juan Reyes no guardó silencio. Hizo todo lo contrario. Se convirtió en uno de los investigadores más rigurosos del fenómeno ovni en el mundo hispanohablante. Aplicó a este campo la misma metodología que aplicaba a su trabajo como perito: recopilación de datos, análisis de evidencia, contraste de testimonios, búsqueda de patrones. Y lo que encontró cuando más investigaba era una red de casos que compartían características muy llamativas. Los pilotos comerciales de todo el mundo que habían reportado avistamientos similares. Eso fue lo que él recopiló con esa investigación. Vuelvo y repito, pilotos comerciales de todo el mundo que habían reportado avistamientos similares, objetos de grandes dimensiones, comportamientos imposibles para cualquier aeronave convencional, velocidades absurdas, cambios de dirección instantáneos, capacidad de permanecer inmóviles a altitudes en las que ningún objeto conocido puede sostenerse. Y siempre, la misma ausencia en los radares. Reyes comenzó a estudiar también los casos históricos. El incidente de Manises en 1979, cuando un vuelo comercial español tuvo que hacer un aterrizaje de emergencia por culpa de unas luces que perseguían al avión. Y un caza militar F-1 fue enviado a interceptarlas. Los casos documentados por la Fuerza Aérea de Chile, uno de los países con los expedientes de avistamientos militares más abiertos del mundo, los testimonios de pilotos de la NASA, los archivos desclasificados del Pentágono. Cuanto más miraba, más evidente le parecía que el fenómeno no era ningún nuevo y no era nada nuevo y tampoco marginal. Era sistemático, era global y estaba siendo ignorado de manera igualmente sistemática por los gobiernos y las instituciones que deberían estar investigándolo. Reyes llegó a una conclusión que fue consolidando con el tiempo. Existe algo en nuestros cielos que no pertenece a ninguna tecnología humana conocida. Y la pregunta no es si está ahí. La pregunta es por qué nadie en posición de autoridad parece dispuesto a decirlo abiertamente. En el 9º Congreso Mundial de Ufología, celebrado en Barcelona, Juan Reyes fue el ponente principal, pero no como un creyente, sino más bien como un investigador, como un comandante con 26,000 horas de vuelo que presentó su caso con datos, con coordenadas, con la misma precisión con la que había presentado un informe de accidente ante un tribunal. Y el avistamiento del 12 de marzo de 1997 sobre las aguas del oeste de Vigo fue el eje de su presentación. Bueno, ¿qué es lo que los gobiernos saben y lo que no dicen? Una de las posiciones más firmes de Juan Reyes no tiene que ver con extraterrestres, tiene que ver con instituciones, tiene que ver con la NASA, con el Pentágono, con los gobiernos de las grandes potencias. Reyes es categórico en este punto. Estas organizaciones tienen información sobre el fenómeno ovni, información que no han hecho pública, y los expertos internacionales con quienes han coincidido en congresos y encuentros comparten esa misma convicción. ¿Por qué no se hace pública esa información? Y aquí Reyes, como investigador, no especula más de lo necesario, pero señala algo muy concreto.
los intereses comerciales, la tecnología que podría estar asociada a estos fenómenos, y si es real, si es recuperable, si es comprensible, tendría un valor económico y estratégico incalculable. Y eso es un punto gobernado por el poder y el dinero, y es razón suficiente para mantener la información bajo llave. Lo que Reyes dice, lo que sí dice con claridad es esto: hay una contradicción insostenible en la posición oficial. Por un lado, se nos dice que no hay evidencia de fenómenos no identificados en nuestros cielos, y por otro lado, pilotos militares y comerciales con credenciales impecables en Estados Unidos, en España, en Chile, en Francia, en decenas de países, reportan encuentros que no pueden explicarse con la tecnología conocida. Y esos reportes se archivan, se clasifican o simplemente se ignoran. Reyes no pide que el mundo crea en extraterrestres. Pide algo más básico: que se investigue, que sean transparentes, que los testimonios de profesionales como él sean tratados con la seriedad que merecen, en lugar de ser descartados con una sonrisa condescendiente. En sus años de investigación, Juan Reyes ha identificado algo que lo inquieta de manera especial. Un patrón que no sabe cómo explicar, pero que no puede ignorar. Un porcentaje inusualmente alto de avistamientos más significativos, de los avistamientos más significativos, los más documentados, los más difíciles de desestimar, ocurren en el mes de marzo. Su propio avistamiento fue el 12 de marzo de 1997. Y cuando se pone a revisar otros casos relevantes, la coincidencia se repite con una frecuencia que va más allá de lo que la estadística explicaría cómodamente. ¿Y qué significa esto? Bueno, Juan Reyes no lo sabe y tiene rigor intelectual suficiente para no inventar una explicación que no tiene. Pero lo que documenta también lo señala, porque para un investigador los patrones son la primera pista. Y un patrón que se repite en un 80% de los casos importantes no es ruido, es una señal. Es una señal que todavía está esperando ser descifrada. Ahora viene otra teoría un poquito más inverosímil, pero fascinante. Fascinante. Entre las conclusiones más llamativas a las que ha llegado Juan Reyes a lo largo de sus investigaciones, hay una que resulta especialmente difícil de ignorar por su especificidad. Especificidad. Ok, atención. Atención. Juan Reyes sostiene que existe una base o algo funcionalmente equivalente a una base en el fondo del océano, y como si fuera poco, nos da unas coordenadas: N42 26.9 W 009 31.2. No muy lejos de donde ocurrió su avistamiento de 1997. Pero, ¿en qué basa esta hipótesis? Bueno, en la concentración de avistamientos documentados en esa zona geográfica, en las características del objeto, que es
que es el mismo que el mismo Juan Reyes vio, estático sobre el océano a una altitud enorme, sin señal en los radares, en los patrones que ha analizado en otros casos de la región, y afirma algo más, que las agencias gubernamentales lo saben, que tienen esa información y que han decidido no compartirla con el resto del mundo. Pero, ¿es esta una hipótesis verificable? No, al menos no con los medios disponibles para un investigador privado. ¿Es esta hipótesis descabellada? En el contexto de lo que Reyes vio esa noche de marzo de 1997 y de todo lo que fue investigado desde entonces, quizás no tanto como podría parecer a primera vista. Lo que sí es cierto es que estas coordenadas se encuentran en una zona del Atlántico que ha acumulado un número significativo de avistamientos no explicados a lo largo de las décadas. Y eso, para alguien como Juan Reyes, no es una coincidencia. Es un dato. Bueno, si tiene dos alas, si maulla, si no maulla, si hace cuacuao. Si tiene un pico larguito, pues es un pato, ¿no? Es un dicho que hay. Juan Reyes tiene un testimonio y es un hombre que no tiene absolutamente nada que ganar con la mentira. Cuando uno pasa tiempo leyendo y escuchando a Juan Reyes, hay algo que llama la atención de manera constante. Él no habla como alguien que busca fama, no habla como alguien que quiere vender libros o conseguir seguidores. Él habla como alguien que vio algo que no debería haber visto, que lo procesó con la disciplina de un profesional, que intentó comunicarlo a través de los canales correctos y que cuando esos canales fallaron, decidió que la única opción honesta era hablar en público. Ha aparecido en Cuarto Milenio, el programa de misterio más importante de la televisión española. Ha sido invitado por el canal Discovery en varias ocasiones. Ha presentado su caso ante audiencia de especialistas en todo el mundo. Y en todas esas ocasiones su relato ha sido el mismo. Los detalles no cambian. Las coordenadas no cambian. La descripción del objeto no cambia. Esa consistencia es significativa. Los investigadores del comportamiento humano saben que los testigos falsos tienden a elaborar sus historias con el tiempo, a añadir detalles, a amplificar lo que contaron. Juan Reyes ha sido lo contrario. Ha mantenido su relato exactamente igual durante casi 3 décadas. Y no olvidemos, esto es muy importante recalcarlo, tiene 26,000 horas de vuelo real durante 42 años de carrera y una reputación construida sobre décadas de profesionalismo, un historial como perito judicial, una formación técnica que lo convierte en exactamente el tipo de testigo que un investigador serio querría tener. ¿Acaso tenía Juan Reyes algo que ganar mintiendo? No, yo no lo veo así. ¿Tenía algo que perder diciendo la verdad? Probablemente sí. Y aún así habló. Y eso dice algo sobre Juan Reyes que ningún argumento puede contradecir. Lo que el cielo guarda. El 12 de marzo de 1997,
un comandante de aerolínea con más de 2 décadas de experiencia vio algo sobre el Atlántico que todavía que hoy no tiene explicación oficial. Un objeto de 40 kilómetros de diámetro, inmóvil en el aire, invisible para los radares, confirmado por lo menos un segundo vuelo comercial en la misma zona. Nadie lo investigó de manera pública. Nadie en posición de autoridad salió a dar una explicación. El informe de Juan Reyes fue al mismo lugar donde van la mayoría de los informes de avistamientos hechos por pilotos profesionales, a un archivo que nadie parece tener prisa por abrir. Pero Juan Reyes no lo olvidó y durante casi 3 décadas ha seguido haciendo lo que los investigadores hacen: preguntar, documentar, buscar patrones, confrontar lo que se sabe con lo que se ve y negarse a aceptar que la única respuesta posible es el silencio. Hay cosas que en nuestros cielos que no entendemos. Y mientras esas cosas sigan ahí arriba, silenciosas, invisibles para los radares, imposibles de explicar con lo que sabemos, gente como Juan Reyes seguirán mirando hacia arriba con una pregunta que el mundo todavía no ha tenido el valor de responder. Luego viene una puerta que se abre. Porque antes de cerrar, hay algo más que Juan Reyes ha dicho públicamente en los últimos años. Y es importante escucharlo con atención, porque él mismo lo presenta como lo que es: una hipótesis personal, una especulación informada, no un hecho establecido. Una conexión que, según Juan Reyes, no puede dejar de señalar. Y la verdad que cuando yo escuché esta segunda entrevista de Juan Reyes sobre esta hipótesis personal que él tiene, a sabiendas de que yo había escuchado la primera entrevista donde él habla sobre su avistamiento enfrente de Vigo de un objeto no identificado, cuando él dio su hipótesis personal sobre este nuevo suceso, a mí me volvió a reventar las neuronas. No, es que yo la verdad que estaba en pañales con asuntos de ovnis y todas estas interesantes situaciones. El 8 de marzo del 2014, otra vez el mes de marzo, desapareció de radar el vuelo 370 de Malaysia Airlines. Un Boeing 777, la versión más grande de la familia de avión. 239 personas a bordo, incluyendo 12 miembros de tripulación. Despegó de Kuala Lumpur rumbo a Pekín. Y en algún punto sobre el espacio aéreo del Golfo de Tailandia, simplemente desapareció. No hubo señal de socorro, no hubo comunicación de emergencia. Los radares militares de varios países lo siguieron durante un tiempo, pero el avión giró, cambió de rumbo y después nada. Nothing. Una de las búsquedas más costosas de la historia de la aviación, que no encontró el avión. Años de investigación no dieron una respuesta definitiva. Algunos restos aparecieron flotando en el Océano Índico, pero el avión, la caja negra, la mayoría de los pasajeros nunca fueron encontrados. Juan Reyes ha dicho
Y esto es su hipótesis personal, no es un hecho verificado. Y así lo reconoce él mismo. Juan Reyes ha dicho, adivina qué ha dicho Juan Reyes. Que el vuelo 370 de Malaysia Airlines podría haber sido abducido por una superestructura del tipo que él vio sobre Vigo en 1997. Un objeto de 40 por 40 kilómetros, capaz de absorber un Boeing 777 como si fuera una mota de polvo, y trasladado junto con todos sus pasajeros a algún lugar fuera de la Tierra. Reyes va más allá en esta hipótesis. Señala que los teléfonos móviles de algunos pasajeros siguieron dando señal durante un tiempo después de la desaparición del avión, y que las explicaciones convencionales, que los teléfonos estaban en el equipaje, en la bodega, no le convencen del todo. Pero ¿es todo esto verificable? No, claro que no. Pero ¿es la hipótesis de Juan Reyes la explicación correcta del vuelo 370? No lo sabemos. Pero hay algo que sí sabemos. Que el vuelo 370 de Malaysia Airlines desapareció. Y después de más de una década de investigaciones internacionales, nadie tiene una respuesta que satisfaga completamente lo que ocurrió esa madrugada de marzo del 2014. Y eso en sí mismo es un misterio que merece ser explorado a fondo. El vuelo 370 es hasta hoy el mayor misterio de la historia de aviación comercial. 239 personas, un avión de última generación, desaparecidos. Y ninguna respuesta que el mundo pueda aceptar como definitiva. En la próxima entrega en la próxima entrega vamos a sumergirnos en ese misterio desde el principio. Vamos a reconstruir los últimos minutos conocidos del vuelo 370, a examinar las teorías más serias que existen, desde el fallo mecánico hasta la hipótesis del piloto suicida, pasando por los ángulos menos explorados. Vamos a hablar de lo que los radares captaron y de lo que no captaron, de los restos que aparecieron y de los que nunca se encontraron, de las familias que llevan más de una década esperando una respuesta que no ha llegado. Y en algún momento de esa investigación volveremos a la hipótesis de Juan Reyes, no para aceptarla sin crítica, sino para examinarla con la misma seriedad con la que deberíamos examinar todas las demás. Porque cuando un avión con 239 personas a bordo desaparece sin dejar rastro suficiente, y las respuestas convencionales no alcanzan para explicarlo del todo, quizás valga la pena al menos escuchar a un hombre que lleva 30 años mirando al cielo y preguntando lo que nadie más se atreve a preguntar. El vuelo 370, lo que sabemos, lo que no sabemos y lo que quizás nunca sabremos. En la próxima entrega de tu canal, Aquello Supernatural.